Hola, hola, ¿cómo les va? Hoy acompaño al historiador Ángel Priniano, estudioso de lo que él denomina barriología. Ángel, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación, a tus órdenes. Te pregunto, ¿cuáles son las diferencias que existen entre historia regional y barriología? Bueno, en un principio podríamos hablar de límites, podríamos hablar de territorios, que son los objetos de estudios. Mientras que en la historia regional se estudia lugares más amplios, territorios más que incluyen otros territorios, como los partidos provinciales, por ejemplo. La barriología se dedica únicamente a los espacios básicos más pequeños, los básicos, los donde se inicia una sociabilidad vecinal, que es el barrio. De ahí el nombre que yo le puse, teniendo en cuenta que esto nació en los barrios de Buenos Aires. O sea que los dos términos están bien empleados, lo que diferencian son los límites geográficos. Exactamente, porque el método de estudio es el mismo, se estudian la historia oral, la historia escrita, y en la barriología, particularmente, si no hay documentos escritos, hay que hacer la historia igual. Se hace con la historia oral, con la historia que cuentan los vecinos, esa que no está en los documentos. Es decir, que una herramienta fundamental para la barriología es charlar con los vecinos, con la gente grande, con la gente que actúa en instituciones que fueron haciendo el barrio. Contanos, ¿cómo se despertó en vos el interés por el estudio histórico de los grupos humanos en determinados espacios urbanos? Bueno, en principio es una cuestión personal. Hay una gran escritora norteamericana, cuentista, Flannery O'Connor, que tiene una frase que a mí me gusta siempre citarla, que dice que todo aquel que haya sobrevivido a su infancia tiene material para escribir una historia. Y precisamente lo que a mí me interesaba era lo que pasaba en mi barrio. Flores, Flores Sur, Bajo Flores. Cualquiera Flores como nombre genérico y Bajo Flores o Flores Sur como particularidades de distintos flores que existen en Flores, precisamente, ¿no? Entonces, yo quería saber dónde estaba parado, porque escuchaba historias de mi barrio, leyendas que se tejían alrededor del cementerio, yo estoy muy cerca del cementerio de Flores, las cuestiones que hacían a la quema de las basuras, los propios vecinos trabajaban en la usina incineradora de basura y me contaban y en la mesa familiar surgían cosas que encontraban, anécdotas de trabajo. El cercano bañado, que está por detrás del cementerio, ahora está todo urbanizado, pero eso era un bañado, era un vergel dentro de la ciudad. Bueno, nosotros con las barritas de pibe íbamos a buscar algunos metales para después venderlos y conseguir alguna moneda para nuestros vicios, o sea, el cigarrito y la pelota pulpo, la de goma. La de goma. Bueno, todas esas cosas, cuando yo fui creciendo, me fue despertando un interés ya por estudiarlo de otra manera. Y entonces fui
encarando estudios, fui yendo a los archivos, fui hablando con las personas, a los archivos porque quería ver qué pasaba en la usina incineradora de basura. Entonces, en los archivos municipales pude encontrar toda una temática en la memoria municipal de lo que pasaba, cuándo se construyeron, todo eso. Y bueno, y con el tiempo me di cuenta que tenía un cúmulo de información que me dio la posibilidad de hacer un libro que se llama El Bajo Flores, un barrio de Buenos Aires, que en la primera edición es de 1991, y en el 2009 saqué una segunda edición ampliada, arreglando errores viejos y con información nueva que me llegaron. Después que los vecinos leyeron el libro, me llegó nueva información. Es un libro de casi 500 páginas, muy ilustrado, con fotos históricas, que bueno, que ahí está todo mi trabajo. Pero también advertí que había corrientes similares, porque yo estaba virgen en ese sentido porque no conocía que se estudiaban los barrios. Después me fui enterando que había gente que hacía lo mismo que yo, antes que yo y contemporáneamente a lo que hacía yo y actualmente se sigue haciendo. Entonces me di cuenta que había una corriente, vamos a decirle corriente, una tendencia, para que decir una corriente historiográfica, que es la barriología, a lo mejor resulta un tanto presuntuoso, pero sí me di cuenta que había una corriente, había mucha gente que se dedicaba a lo mismo, desde cada barrio, y quizá atendiendo las mismas necesidades que atendí yo cuando encaré el estudio de mi barrio. Y entonces fui conociendo a un montón de gente, y encontré que se juntaban alrededor de instituciones, que eran las juntas de estudios históricos, y me di cuenta que había un movimiento histórico dentro de Buenos Aires que se podía proyectar a cualquier parte del mundo. Es decir, que todos los mundos, todo lo de todo el mundo, en todo el planeta hay ciudades, en las ciudades hay barrios, y se pueden estudiar de la misma forma que estudiamos acá en Buenos Aires. Y en todo el mundo hay regiones, y entonces también se puede hacer historia regional. Hablando de regiones, y en función de lo que acabas de mencionar, ¿alcanzan las normativas para delimitar una microsociedad y con ellas condicionar el sentido de pertenencia de los vecinos? Precisamente ahí hay una cuestión muy peculiar de la barriología con respecto para tomar la historia regional y no la historia nacional. Si estudiamos la historia nacional, tenemos bien delimitado el territorio nacional. Si tomamos un partido provincial o una provincia, sabemos bien los límites. En cuanto a la barriología, hay toda una cuestión con respecto a los límites, porque hay que atender también el sentido de pertenencia del vecino, porque no hay límites precisos de barrio a barrio. Hay toda una zona gris. Hay toda una zona gris. En esa zona gris encontramos gente que dice que pertenece al barrio, al otro barrio al que pertenece, y del otro lado lo mismo. Y eso hay que entenderlo. Inclusive hay gente que dice que pertenece a barrios que no existen, los que yo llamo barrios virtuales. Por ejemplo, Congreso. Congreso no existe como barrio, está dentro de Valvanera, como está también el Abasto o el 11. Son sectores de Valvanera, que es el barrio. Lo mismo pasa con otros barrios que han perdido identidad, o han dejado de nombrarse como tales, como Catedral al Norte, que ahora es San Nicolás, o Catedral al Sur, que ahora es Montserrat. Es decir, que hay barrios nuevos que la gente, nuevos entre comillas, ¿no?, que la gente cree y defiende firmemente vivir en el barrio River, alrededor de la cancha de River, y hay otros que han perdido autonomía o han dejado de ser motivo de amor por parte de los vecinos, porque ahora viven en otro barrio donde estaba ese territorio. Reenganchándome o enganchándome en lo que acabas de decir, ¿cuántos y cuáles son los barrios de Buenos Aires? Bueno, los barrios son 48, no son los 100 barrios de Alberto Castillo. Aunque podría ser, si empezamos a tener en cuenta lo que dije recién de los barrios que hay subsumidos en otro barrio, como por ejemplo en Flores está el barrio Varela, que son las casitas baratas, el barrio Bonorino, y en muchos barrios, cada
emprendimiento de inmobiliario o casas sociales dio origen a un barrio, se le llama barrio Lugano 1 y 2, en Villa Lugano. Es un barrio, para ellos es un barrio, pero es un barrio subsumido, es un intrabarrio, como le digo yo, dentro del barrio. Pero volviendo a tu pregunta, los barrios oficiales son 48. La ordenanza que les dio identidad legal, digamos, porque identidad tenían, pero los que los oficializó, la primera ordenanza es del año 68, que designó 46 barrios. Después hubo otra en la década del 70 que modificó esa conformación y modificó algunos límites de algunos barrios, y después aparecieron dos nuevos, que es Parque Chas, que no hace mucho que está oficializado como barrio, aunque la primera ordenanza existía, después por una ordenanza particular se lo dejó de denominar barrio y se lo subsumió en agronomía. Ahora agronomía y Parque Chas son distintos barrios. Y el último barrio es Puerto Madero, que era una zona portuaria. Se decía que Buenos Aires tenía 46 barrios y una zona portuaria. La zona Puerto Madero ahora es un barrio de Buenos Aires, 48. ¿Cuáles son? Bueno, están tendríamos que tener la lista para que me acuerde de todo, pero por ejemplo están los hartamente conocidos, como La Boca, como San Telmo, como Recoleta, o La Recoleta, como en realidad debe nombrarse, Flores, Caballito. Objeto de turismo incluso. Exacto, Caballito, Barracas. Y hay otros Belgrano, Núñez, que son conocidos. Y hay otros que quizás no son tan conocidos como Montecastro, que algunos vecinos no saben que viven en Montecastro. No, yo personalmente también lo desconozco. ¿Dónde está geográficamente Montecastro, ubicado? digamos, para tener una idea, es al norte de Flores y vecino a Villa del Parque. Se origina en una chácara, una quinta de Mercedes Córdoba, de los Montecastro, y eso es el origen histórico del nombre del barrio. Villa Real, que está pegado a la General Paz cerca de Liniers, Versalles, son barrios, acá cerca, en el ángulo del Riachuelo y la General Paz, está Villa Riachuelo, que la gente conoce a Villa Lugano, pero en ese rinconcito está Villa Riachuelo, que se originó como consecuencia de las obras en la década del 40 del siglo pasado de rectificación del Riachuelo. Ahí se hicieron unas casitas, después se vendieron y se formó un barrio que se denominó Villa Riachuelo. Ángel, hiciste mención a Alberto Castillo, y hablar de Alberto Castillo es hablar del tango. Algunos barrios podemos decir que tienen una tradición hecha historia, y que justamente el tango las tomó como objeto de sus letras. En tus investigaciones, ¿encontraste sentido de pertenencia de los vecinos con el barrio, o principalmente o especialmente con el primero que habitan? ¿Vos te referís al vinculado con el tango? Sí, señor. No solo con el tango, puede ser con el tango, con el fútbol, con alguno de estos clubes de barrios. Viste que todo este tipo de cosas une, ¿no? A veces uno dice, ¿de dónde sos? De Parque Patricios. Y hace un paralelismo y pensamos, este es hincha de Huracán. Vos me dijiste que sos de Flores. Sí, sí, sí. ¿Y de qué club sos hincha? Soy de San Lorenzo, pero antes en San Lorenzo San Boedo. Después, sí, bueno, pero... Yo tengo una especie de viva realidad, que es otro tema, que el sentido de pertenencia, y voy a la pregunta concreta. Una cosa curiosa que ocurre en la ciudad porteña, en Buenos Aires, es precisamente ese sentimiento de pertenencia que tiene el porteño a su lugar de origen, a su lugar de nacimiento o a su lugar de adopción, porque a veces nació en un barrio, estuvo 2 o 3 días y después vivió toda su vida en otro barrio. Y se da hasta al caso de la viva realidad, que es aquel que vivió su infancia y adolescencia o una buena parte en un barrio y después se muda a otro barrio y se
se siente también identificado con ese barrio. A mí me pasa un poco con Boedo, no por San Lorenzo, sino porque voy mucho a Boedo, voy a los cafés de Boedo, me vinculo con los tangueros de Boedo y tengo mucha actividad histórica y de difusión de la historia de los barrios en Boedo. He dado cursos en el Museo del Monte de Piedad, que está ahí en la calle Boedo al 800, sobre barriología. Y formo parte de una entidad que se llama Aires Popular, que está en Boedo, y que nos reunimos en el Café Margot ahí en Boedo y San Ignacio. Y bueno, y entonces siento como que Boedo también, hay algo que me atrae de Boedo y algo que tiene que ver con mi identidad. ¿Por qué? Porque hago muchas cosas en Boedo. Es decir, hay muchos factores que vinculan a una persona con un barrio. Lo máximo creo que es haber nacido en ese barrio. Y lo que es curioso es que ese sentido de pertenencia se demuestra cada rato. Uno va afuera y dice, sí, soy de Buenos Aires. ¿No? Si se encuentra con alguien en el exterior del país, yo me he encontrado con gente que uno lo escucha hablar y ya se identifica. Entonces, ¿de dónde sos vos? Ahí no, yo soy de Parque de los Patricios, me dicen. No me dicen, ya no soy de Buenos Aires. Uno sale de la General Paz y ya se siente, se manifiesta como porteño, pero como porteño de un barrio. Y eso creo que es muy fuerte. Y quizá tendrían que intervenir los sociólogos acá, o los psicólogos, para explicar un poco mejor. Yo lo veo desde el punto de vista histórico y lo que me pasa a mí con las entrevistas que yo hago con los viejos vecinos, ¿no? Quiero retomar en forma literal una expresión que acabas de tener. Mencionaste a los porteños y el sentido de pertenencia. Pero hoy es común también ver a muchos actores que mencionan a determinados lugares de la ciudad de Buenos Aires por la nacionalidad de los inmigrantes. Digo, por caso, el barrio chino. Sí, sí, sí. Este hecho de que se junten en comunidades o en determinados lugares, ¿son lazos que le permiten de alguna manera estar unidos y protegerse? ¿O es un hecho de discriminación de la ciudad? No, lo primero que dijiste, porque ocurrió siempre, desde Buenos Aires, la Argentina, que es crisol de raza, suele decirse, que recibió a todo el mundo. A mi viejo lo recibió, mi viejo es italiano, era italiano, y se reunían en comunidades, formaban sus cofradías, sus asociaciones de origen, digamos, de donde eran, precisamente para ayudarse. Porque muchos venían sin nada y encontraban al que ya había venido antes, y ese le daba una mano porque le decía cómo se tenía que desenvolver en ciertas cuestiones y los cuidados y las precauciones que tenía que tener para que no sufrieran robos y engaños, que era muy común eso. Eso estamos hablando de la inmigración tradicional de la que se habla principalmente de los italianos y los españoles. Pero, y esto que fue a fin del siglo XIX y principio del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, que es la última inmigración masiva de italianos, por lo menos, y de españoles, que en la época del primer gobierno de Perón, esto le dio una nueva identidad, porque cuando hablamos de identidad barrial, no tenemos que verlo como una fotografía. Mi identidad es ser hincha de San Lorenzo, sí, pero hay gente que, mis hermanos mayores o mis tíos que también en San Lorenzo, la identidad que la tenían ellos con Pontón y con Farro. Yo, aunque vivía en esa época, no los acuerdo. Yo soy de la época de Beira, de Doval y Casa. Es decir, la identidad, aunque el objeto es el mismo, es distinto. Entonces, como no hay que ver como una fotografía, sino como una película, la identidad es una cuestión que se va construyendo. Cuando vino la inmigración, la gran inmigración de la que hablábamos antes, fue dando al porteño una identidad, fue enriqueciendo, porque fue absorbiendo a la propia identidad que traíamos como desde los aborígenes y de los primeros españoles, que fueron los que conquistaron lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, con la fundación de Garay y lo que siguió después.
fueron conformando la identidad porteña, que en una época era el compadrito, podríamos, algunos estereotipos podríamos nombrar, pero no creo que sea un estereotipo la identidad de un pueblo, ¿no? Pero ahora tenemos otro tipo de inmigración. Últimamente recibimos toda la inmigración fronteriza latinoamericana, que también se juntan para ayudarse. Sí, el barrio de los paraguayos, de los bolivianos, de los chilenos. En el sur de Flores, junto en donde está la Villa 1114 y los barrios aledaños, hay muchos bolivianos. Y hay muchas fiestas patronales que son maravillosas, yo he ido, con un colorido, con una alegría, con sus comidas típicas. Y eso también le está dando a ciertos sectores de la ciudad una identidad. Lo que decías el barrio chino es en Belgrano, y le dieron una identidad a ese sector de Belgrano, incorporando toda su cultura. Lo mismo pasa en Flores Sur con los coreanos, en el barrio coreano, con toda su cartelería, con toda su grafía de su idioma, que, bueno, que es curiosa para nosotros. Es decir, que es una cosa que vamos construyendo con la incorporación del inmigrante, con la incorporación de su lenguaje, con el enriquecimiento de nuestro idioma. Nosotros decimos que el lunfardo es un idioma porteñísimo, pero está lleno de voces italianas, germanas, gitanas y de otras nacionalidades. Y sin embargo es el idioma porteño por antonomasia, ¿no? Dos preguntas finales. Decís que la lucha entre el corredor inmobiliario y el proteccionista gana el primero. ¿Considerás que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene políticas de protección histórica de los barrios? Sí, tiene políticas bien claras, dictadas por el Parlamento de la ciudad, de la legislatura porteña. Tiene una constitución donde se prevé que hay que proteger al patrimonio histórico arquitectónico. Y no solo tangible, sino el intangible también. Y el natural, las arboledas, los parques, bueno, pero lo vimos últimamente con un ejemplo claro es el de la casa de Evaristo Carriegos en Palermo, que se intervino, siendo que estaba protegida, se intervino adentro. La táctica es trabajar adentro para que no se vea afuera y se trabaja con la política de los hechos consumados. Entonces cuando se destruyó la escalera que llevaba a la pieza donde Evaristo Carriego trabajaba, y ahora no se puede arreglar. Y hay infinidad de ejemplos ¿por qué? Porque, claro, el que es dueño de la propiedad, quizá no en este caso, pero en otros casos, el que es dueño de la propiedad, que tiene una propiedad que por la antigüedad que tiene está protegida y que para hacer intervención sobre ella tiene que pedir autorización, quizá vea avasallado su derecho como propietario, y entonces busca la forma de poder, si quiere vender y construir en alto y ganar, bueno, está en su derecho, pero también hay que ver el derecho común, porque lamentablemente en muchos barrios se han modificado, no porque los han modificado los propios vecinos que han decidido que no sea más de casitas bajas y que sea un barrio de monobloc, sino que desde afuera han intervenido y lo han cambiado, sin siquiera, consultar a la gente, ¿no? Una pregunta final. En mis clases de tasaciones les explico a los alumnos que hoy no se concibe nada sin determinar el nicho, que hay para todo un destinatario y que todo lo que se realiza está en función de ese destinatario. Una buena herramienta para determinar el nicho es la estadística del INSEE con estas 4 variables económica y la variable social. También hago referencia, y me sorprendió, hago referencia a la basura, y me sorprendió encontrar entre los títulos de tus obras, por lo menos en 3, hablar de la basura. A través de los desechos, ¿se puede determinar el tipo, el nivel de vecino, de alguna manera generar alguno de estos niveles o determinar alguno de estos niveles sociales? Sí, porque a través de los desechos se puede estudiar el hábito de consumo de la población, por ejemplo. Los arqueólogos urbanos estudian
los pozos de basuras antiguos que era común que hubiera en los fondos de la casa, donde tiraban las cosas que no les servían y los desechos, no los orgánicos, porque los orgánicos iban a parar al gallinero, ¿no? Pero las cosas que no se podían, que no eran biodegradables iban ahí. Y los arqueólogos estudian precisamente los desechos. Ni siquiera, perdóname, ni siquiera al gallinero, iban a la quinta del abuelo. Claro. A enriquecer la tierra, Sí, a lograr un compost. Bueno, y en ese sentido se pueden estudiar, hay inclusive, ahora no recuerdo bien, en una universidad en Estados Unidos hay una persona que precisamente tiene toda una teoría sobre eso y vende sus informes a los productores de alimento y todo, porque ellos ven los hábitos de consumo que tienen para saber qué es lo que conviene a lo mejor publicitar más o producir mejor. También es posible establecer los hábitos, las costumbres con respecto al medio ambiente. Si es un tema, la basura es un problema desde que viene un ser humano y se asienta en un lugar, ya es el problema la basura, porque tiene que buscar un lugar donde tirar la basura y ya empieza el problema. La falta de criterio en cuanto a que la basura no... Porque hay una forma de pensar muy clara, lo que yo he visto es que la basura en cualquier lado menos en mi casa. Entonces va al espacio público, que como es público no es de nadie. Y hay que trabajar mucho sobre educación, sobre eso. Deberíamos entender que ese es el espacio de todos. Claro, en el espacio, es decir, el de uno, yo estoy limpito dentro de mi casa, pero voy y tiro en la esquina, porque total no es, el de la esquina no se sabe si es el de la vuelta o el del otro. Y se han hecho estudios de comportamiento humano tomando en cuenta qué es lo que hace el vecino con la basura, ¿no? Sin duda el tema de la basura, como así también el del agua, que sé que es otro tema que vos abordás, merecen otros programas. Públicamente Sí. te comprometo a nuevos encuentros para tocar justamente estos temas que son muy sensibles. Bueno, Espero que hayas estado cómodo, Ángel. comodísimo, muy, muy amable y gracias nuevamente por la invitación. No, Y bueno, cuando quieran saber algo de esto, yo me pongo a su disposición. una vez más nuestro agradecimiento. A vos también te agradezco por acompañarme, te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.